Estamos mirando en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 9 a 10. Okay. Aquí está hablando de la gran salvación que tenemos y vimos que hay tres partes que tenemos de Dios. La primera es ser salvo del poder del pecado, de la paga del pecado, que la paga del pecado es muerte, y esa muerte es separación de Dios espiritualmente y por la eternidad, si uno no se salva. El segundo es ser salvo del poder que tiene el pecado sobre el cristiano en nuestras vidas. Porque aquí, ¿quién no peca? Ok, no veo mal. Todos pecamos, ¿verdad? Entonces lo que entendemos es que Dios nos salva de la paga primero del pecado, y después que somos salvos de la paga podemos estar salvos cada día del poder que tiene el pecado sobre nosotros. Y el tercero es ser salvo de la misma presencia de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que estamos estudiando. Los 3 P's lo decimos. Ya miremos la paga de nuestro pecado, que la salvación de la paga del pecado lo tenemos solamente ¿en qué? En Cristo. En creer en Cristo, que Él pagó nuestra deuda y entonces Él nos da la vida eterna. Ok. Vimos que la salvación no viene por las obras nuestras, solamente por la obra cumplida de Cristo que hizo por nosotros. Entonces empezamos a mirar la última vez nuestro último estudio de que somos hechos perfectos por siempre espiritualmente, pero todavía habitamos en un carne pecaminoso y por eso todavía nosotros pecamos. Estamos hechos perfectos espiritualmente, pero no en la carne. Amén. Y por eso es que tenemos problemas. Vimos que no debemos dejar que el pecado reine en nuestra carne, más que tenemos que controlar nosotros mismos. Amén. Y la carne, para no dejarlo que reine y controla nuestra vida. Entonces vamos a continuar hoy. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, o 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. Ok, la Biblia dice que si estamos en Cristo, ya vimos que estamos en Cristo por la fe en Él. La Biblia dice que somos nueva criatura. Entonces no somos lo mismo de antes. Hay que recordar que antes nosotros estuvimos muertos espiritualmente. No debemos, hermanos, ser igual que antes, ¿verdad? ¿Están prestando atención, hermanos? Ok. Antes estuvimos muertos, amén, en el pecado. Y ahora estamos, Julio, vivos. Uy, qué cambio grande, ¿verdad? Ya podemos estar en la misma presencia de Dios, como vivos con Dios. Vamos a Juan capítulo 3 y a mirar algo importante aquí. Juan capítulo 3, versículo 1. El problema que tenía Nicodemo, cuando él vino a Cristo, él había ya reconocido que Cristo era especial, que Él había venido de Dios. Todavía no sabía que Él era Dios, pero Él entendió que Él había venido de Dios. Con la enseñanza de Cristo, pues, el hombre se salvó. Aceptó a Cristo como su Salvador. Pero lo que está hablando aquí, mire, el problema con mucha gente es que cuando hablamos de las cosas espirituales, ellos están oyendo las cosas de la carne, ¿verdad? Aquí él dice, tiene que nacer de nuevo. Nicodemo como, wow, ¿cómo puede hacer uno eso? Entrar de nuevo al vientre de su madre. Uy, las mamás todas dicen, no. ¿Cómo ya ha crecido entrar de nuevo, verdad?
Pero él estaba hablando de cosas espirituales. Dios usa los ejemplos físicos para que nosotros podamos entender mejor las cosas espirituales. Todos nosotros entendemos lo que es un nacimiento, ¿verdad? Tenemos dos hermanos aquí que acaban de experimentar eso, ¿verdad, hermanos? Amén. Que les nacieron hijos e hijas. Qué bonito eso. Tienen una vida nueva. Lo voy a decir de nuevo. Tienen una vida nueva. Pero Dios no estaba hablando de las cosas físicas. Él está diciendo lo que nace físicamente es de la carne. Pero tiene que nacer espiritualmente. Lo que pasa es que cuando nosotros nos salvamos, cuando creemos en Cristo como el Salvador personal, la Biblia nos describe como hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque somos una vida nueva. Hermano, Pello, estuvimos muertos. No teníamos vida. Entonces, en nacer de nuevo, somos una vida nueva, como los bebitos que son nuevos, ¿verdad? Entonces, él está hablando aquí de que necesitamos estar nacidos de nuevo. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender, lo que son pastores o que van a ser pastores o que van a ser maestros o son maestros, nosotros necesitamos entender que el nacimiento del Espíritu es algo que debe cambiar al hombre. Todos necesitamos entender que eso nos cambia, que ya no somos como antes. La Biblia dice que somos ¿qué? Criatura nueva. Pero como criatura nueva también, estamos nacidos de nuevo, somos bebitos en el nacimiento. Miren, nosotros todos batallamos con el pecado. Allá en Romanos capítulo 6, versículo 1, cuando nosotros nacemos espiritualmente, somos criatura nueva, el hombre viejo ya pasó. ¿Okay? En el bautismo tenemos una figura de eso. Estamos anunciando al mundo que el hombre que yo fui ya está muerto. Ese hombre de pecado, ese hombre de la maldad, ese hombre que era enemigo con Dios, ya no existe. Murió. Y el ejemplo es que morimos con Cristo. En el bautismo se nota que la Biblia dice que es una inmersión en el agua, ¿verdad? Tenemos que bajar completamente debajo. ¿Por qué? Porque ¿quién le sepulta a alguien tirándole unas gotitas de tierra en la cara? Nadie. Hay que sepultar el viejo, ¿verdad? Que está muerto. Entonces el bautismo representa la muerte del hombre viejo. Y después, saliendo del agua, la resurrección. Porque Cristo murió para pagar la deuda del pecado. Y Él se hizo nuestro pecado. Pero cuando Él resucitó, ¿cómo resucitó? Él no resucitó con pecado. Él resucitó perfecto, porque Él es Dios. Entonces Él se hizo nuestro pecado, pero muriendo lo sepultó y resucitó con vida nueva. Y la Biblia dice, así mismo nosotros debemos entender, y eso es lo que testificamos cuando nos bautizamos, que hemos sido sepultados con Cristo, el hombre viejo está muerto, y ahora somos criaturas nuevas. Somos nacidos de nuevo. Somos diferentes. Entonces habla de que el pecado también ha muerto. Mire, en su espíritu, usted ya no puede pecar. Uno dice, ¿cómo es eso? Bueno, le voy a decir la verdad. Si usted puede pecar en su espíritu, no va a los cielos. Porque el pecado no entra a los cielos. El pecado está en la carne. Amén. ¿Y dónde va la carne cuando morimos? A la tierra. Esa carne no va a ir a los cielos porque esa carne tiene pecado. Pero el espíritu está nacido de nuevo y somos criaturas nuevas.
Entonces la Biblia está hablando que tenemos ese problema todavía con la carne, pero no debemos dejar la carne dominarnos en nuestra vida. Hermano Ramiro, léeme el 8 al 14, por favor. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más en Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok. El hombre perdido, okay, el incrédulo. El hombre incrédulo no tiene opción de cómo se porta. Uno dice, sí se pueden portar bien. La Biblia dice que aún las obras buenas de los perdidos es iniquidad ante Dios. Ellos hacen lo que hacen por la naturaleza. Si están en el estudio de la naturaleza del pecado, hemos visto esa naturaleza. Pero ya que somos salvos, hay un cambio grande en nosotros. Un parte de nosotros, el espíritu, ya está vivo. Camilo ya camina con Dios, pero la carne no. Entonces nosotros los cristianos tenemos una batalla cada día con la carne. Lo que está diciendo la Biblia aquí no dice que no vamos a pecar. La Biblia dice en 1 de Juan que el que dice que no peca, lo que dice básicamente es que es mentiroso. Porque está diciendo que no peca y Dios dice que sí. Entonces todos nosotros sabemos que pecamos. No hay nadie que no peca. Entonces tenemos ese problema que la carne quiere lo de la carne. Mire, la carne no quiere leer la Biblia. La carne no quiere ir a los cultos. La carne no quiere orar. La carne no quiere estudiar la Biblia como en el estudio de la universidad acá. La carne no quiere nada de eso. La carne dice, ¿y por qué estamos acá? Estamos acá porque el espíritu está dominando la carne. Pero es una decisión que cada uno de nosotros hacemos. Amén. Hay otros que pudieran haber estado aquí, pero no están. ¿Por qué? Porque la carne está dominando el espíritu. Lo que dice la Biblia es que no reine, pues, la carne. Amén. El pecado. Que no dejamos que la carne controla el espíritu. Más que nosotros necesitamos con el espíritu controlar la carne. Octavio, ¿cómo podemos servir a Dios sin la carne? ¿Usted cómo llegó aquí hoy? No el espíritu solamente. No, que nosotros vemos la carne ahí. Amén. Entonces, tú tenías que mandar la carne que vamos al estudio. Amén. Y a veces la carne diciendo, uy, pero no quiero levantarme hoy. ¿Ah? No quiero dedicar tiempo para hacer la tarea. ¿Ah? Es que tengo otras cosas para hacer. Pero esa es la carne. Pero el Espíritu dice que, no, Señor. Hermano Jerónimo, vamos al culto, ¿verdad? Vamos a estudiar la Biblia. Porque el espíritu nuestro se goza en las cosas de Dios. Amén. Amén. Cuando aprendemos más. Hermano, nos gozamos en eso. Es un gran gozo para nosotros en el espíritu. Hacer la voluntad de Dios. Imagínense, hermanos, el gozo de ganar un alma.
que nosotros no lo ganamos, sabemos que Dios hace la obra. Pero nosotros estamos usados de Dios para hablarles del Evangelio. Yo no sé aquí cuántos han tenido ese privilegio hasta ahora de hablarle a un perdido y que se salva. Pero hermanos, eso es un sentido hermosísimo. Amén. Amén. Eso es algo que no se puede comparar de las cosas de la carne. Es mejor de cualquier cosa de la carne cuando uno ve que Dios le ha usado para ayudarle a un incrédulo salir de la muerte hasta la vida. El espíritu se goza, pero la carne no quería hacerlo. Amén. Ay, pero estoy cansado. No me van a escuchar. Y ahí van las excusas que vienen de la carne. Pero ojalá el espíritu gana, que dice, ese alma está perdido y va al fuego. Y yo tengo que hablar. Amén. Me gusta el ejemplo de Cristo cuando se fue por Samaria y estaba cansado con su viaje, pero todavía habló con la mujer samaritana. Y se salvó ella y mucha gente de la ciudad también. Se salvaron. Entonces la Biblia está hablando de que nosotros no debemos, como versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces nosotros, hermanos, podemos controlar la carne para servir a Dios. Pero eso lo podemos hacer solos. ¿Ah? La Biblia dice que nos libró. ¿Quién nos libró? Dios. Y nos libra. ¿Quién nos libra entonces? Dios. Entonces pensar que yo sí puedo, pensar que yo voy a estar fuerte, que yo sí no voy a pecar, que yo sí voy a servirle a Él, que yo, usted va a fallar. Es que nosotros necesitamos que Dios nos ayude en eso. Y Él tiene ciertos pasos con que nos ayuda. Él tiene, bueno hermanos, Dios es el perfecto, ¿verdad? Él sí sabe de todo. Y Él sabe qué necesitamos nosotros para ayudarnos a estar fuertes en Él. ¿Qué es lo primero que Dios requiere de nosotros después que somos salvos? Primer acto de obediencia, ¿cuál es? Bautismo. Bautismo. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 37. Hechos 2, 37, hermano Jesús. El 37 al 40. Dice así: al oír esto se compungieron del corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ok, la pausa. Pedro les estaba predicando Cristo. Ok. Ellos ya entendieron que habían crucificado a su Mesías. Y ahora están diciendo, ¿pero qué haremos entonces? Sigue, hermano. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nos llamara. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ok. Algo que necesitamos entender de ese pasaje de Escritura, porque muchos lo usan mal. Dicen que tiene que arrepentirse, eso es cambiar la mente de lo que piensa el hombre para aceptar lo que dice Dios, que somos pecadores, que somos feos en el pecado, que no podemos ayudarnos a nosotros mismos, que necesitamos la ayuda de Dios, que es la salvación que encontramos con la fe en Cristo. Eso es arrepentirse, aceptar la promesa de Dios, amén, para ser salvos. Y después dicen y bautízase. Entonces hay que bautizarse para ir a los cielos. Pero
eso no es lo que está diciendo ahí. Es que nosotros necesitamos entender que Pedro aquí estaba hablando con un grupo de judíos. Los judíos entendieron bien el bautismo porque habían estado bautizando gente hace tiempo. Ellos estaban bautizando la gente de los gentiles que se convirtieron al judaísmo. Y en el bautismo ellos estaban testificando solamente. Era un testimonio que yo renuncio mis dioses paganos. Rehuso esos dioses y acepto el Dios verdadero. Ya no voy a caminar como pagano, como antes. Ahora voy a caminar como judío. Entonces cuando Pedro les dijo, y bautízanse, ellos entendieron que eso era para testimonio de que habían cambiado religión del judaísmo, que ellos malinterpretaron la Biblia en eso. Eso era un sistema de obras, de obedecer la ley, y la ley es lo que condena. Bautízanse, entonces era renunciar los pensamientos suyos, porque tenían que arrepentirse, ¿verdad? Y para dar testimonio de que se habían arrepentido, tenían que ser bautizados. Entonces él dice, arrepiéntense y bautízanse para confesar el cambio que había pasado en su corazón ante el hombre. Y para decir, mire, el bautismo nuestro dice al mundo, ya soy diferente. Ya voy a caminar diferente. Es como una promesa que estamos haciendo ante el mundo con Dios. No voy a andar como antes. Muchos quiebran esa promesa, ¿verdad? Pero el bautismo es muy importante. También, hermano Moisés, léeme el 41. Hay que buscar las escrituras porque es posible pase usted que le llamo. No se sienten ahí esperando que otro lo busque. El 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ok, algo muy importante. El bautismo también hace algo con nosotros, es que nos añade a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo donde nosotros servimos a nuestro Señor. ¿Ok? Ser parte del cuerpo es un mandado de Dios. Porque ¿cómo podemos servir a Dios si no somos parte del cuerpo donde Dios trabaja en el mundo? Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo para que Él pueda continuar haciendo su obra. La gente que dice, sí, yo soy salvo, pero no creo que necesito ser bautizado, no han entendido bien las escrituras. Porque si yo quiero estar libre del poder del pecado sobre mi carne, yo tengo que obedecerle a Dios. Primer mandamiento, bautízase. Si yo no sigo el primer mandamiento, ¿cómo yo voy a seguir a Dios? Amén. ¿Cómo yo voy a estar salvo del poder que tiene el pecado sobre mí si yo no tomo el primer paso de bautizarme para seguirle al Señor? Entonces la Biblia dice, Efesios capítulo 3, versículo 21. Omar. Efesios 3, 21. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gente me han dicho, yo no necesito la iglesia. Yo puedo servir a Dios ahí en mi casa. Yo no tengo que venir a la iglesia para servir a Dios. Yo puedo leer mi Biblia, yo puedo estudiar mi Biblia, yo puedo hacer todo y agradar a Dios de mi casa. ¿Pero qué dice la Biblia? A Él sea gloria, ¿dónde? En la casa. Iglesia. Mire. Entonces, si nosotros nos quedamos fuera de la iglesia, no estamos obedeciendo a Dios.
y no estamos dándole gloria como debemos de darle. Porque a Él sea gloria, ¿dónde? En la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en donde nosotros servimos a Cristo. Si usted quiere ser libre del poder que tiene el pecado sobre su carne, tiene que ser parte de una iglesia. Tiene que servir a Dios, tiene que obedecer lo que dice Dios. Mire, las obras no son parte de la primera salvación, la de ser salvo del pago del pecado, pero sí son parte del segundo, que nosotros si no tenemos obras no vamos a tener esta salvación del poder que tiene el pecado sobre la carne. La carne nos va a dominar. Entonces el primer paso, bautismo. Gente dice, ay, el bautismo no es importante. Bueno, sí es importante, porque sin el bautismo no podemos glorificar a Dios, porque no somos parte de una iglesia. Sin el bautismo no somos obedientes a Dios, entonces nos quedamos rebeldes. El bautismo, primer paso de obediencia. La iglesia también es nuestra fuerza, o parte de nuestra fuerza. Mire, ¿cuántas veces usted ha ido a la iglesia y estaba desanimado? Ah, no, yo sé que nadie aquí se desanime, ¿verdad? Estaba desanimado. Posible no se sentía muy bien. Pero se va al culto porque sabe que necesita ir. Y uy, después del culto, ¿cómo se siente uno, verdad? Mire, yo he ido a los cultos medio enfermo para predicar. Mi esposa diciendo, quédate en casa, Timoteo, porque no puedes. Me voy. Y después cuando llego a la casa me siento como un hombre nuevo. Porque en la iglesia agarramos fuerza de los otros hermanos y del estudio de la palabra y de haber glorificado a Dios en las canciones que hacemos. Mire, nosotros no cantamos solamente porque la gente quiere oír algo bonito. Nosotros cantamos para glorificar a Dios. Esas canciones deben tener palabras que glorifican a Dios, no solamente música que me agrade. Amén. Amén. Si no glorifica a Dios, no lo cante. Amén. Ok. Entonces, lo que necesitamos, ya decimos que ser salvo es ser un bebito nuevo. Amén. ¿Qué necesita un bebito para crecer? ¿Ah? La leche. La leche. Tiene que tomar, miren. A ver qué pasa si uno no da la leche a un bebito. Nadie en la casa va a estar tranquilo. Amén. Hermanos, cuando los bebitos tienen hambre, ¿qué hacen? Uy, se empiezan a gritar y llorar. Y todos sabemos, hay que darle leche a ese niño, a esa niña, ¿verdad? Porque eso es lo que requieren. ¿Para qué? Para crecer. Hermanos, igualmente nosotros debemos sentir este deseo para la leche en el principio de la palabra de Dios. Vamos a 1 de Pedro 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Hermano Aureliano, ¿no? 2. El 2, 1 a 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, y desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Okay, la Biblia habla de que debemos como bebé recién nacido desear la leche. Y también dice otra cosa, no adulterada. Mire, imagínese que usted piense, bueno, esta leche de lata es muy costoso. Porque hay niños que tienen que tomar leche de lata, ¿verdad? Mejor yo le echo más agua para que vaya más lejos. ¿Qué va a pasar? Está adulterada y el niño no se va a alimentar.
Cuando nosotros no tomamos la Biblia como está escrito, no añadiendo nada, no cambiando nada, entonces es que nosotros podemos crecer espiritualmente. Hermano, nosotros necesitamos la palabra de Dios para poder estar fuertes con Dios. Y después de la leche que viene, algo un poco más sólido, ¿verdad? Mire, si un niño continúa con la leche, va a tener hambre todo el tiempo. Va a gritar todo el tiempo. Ya cuando empiecen eso, uno sabe, hay que darle algo sólido ahora. Empiecen con algo suave. Uy, pero después de algo de tiempo, ellos quieren carne. Amén. Mire, yo quiero carne también, ¿ustedes? Carne, que me dé carne para que coma. Si no comemos, hermanos, somos débiles. Si no comemos de la palabra de Dios, estamos débiles también, espiritualmente. Y si el espíritu está débil, ¿quién va a ganar? ¿La carne o el espíritu? La carne. Entonces, parte de nuestra defensa, de nuestra ayuda, amén, para poder estar fuertes para el Señor y para que el pecado no nos domina. Para que el carne no nos domina, necesitamos la palabra de Dios, no adulterada. Amén. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a leer el 10 al 18. Efesios 6, 10 a 18. Hermano Fello. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ok. El ejemplo que da aquí es como de un caballero, los días anteriores, ¿verdad? Que un caballero tenía que ponerse su armadura. Tenía que vestirse bien de la armadura. Y se nota algo interesante aquí, que no tenía armadura para el parte de atrás. ¿Por qué? Porque no debemos dar la espalda al enemigo. Amén. Imagínense, un caballero se levanta en la mañana para la batalla y sale sin armadura. ¿Qué va a pasar? Le van a sepultar antes de la noche, ¿verdad? Le matan. Porque sin la armadura no se puede proteger. La Biblia nos da, como dije antes, ejemplos físicos para explicarnos ejemplos muy espirituales. Sin la armadura de Dios, usted no puede ganar contra el enemigo. Tenemos batalla contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuál aquí piensa que es más fuerte que ellos? No. Esos huestes espirituales, esos agentes de la maldad nos matan. Amén. Necesitamos la armadura del que sí puede. ¿Quién nos puede proteger de todo eso? Dios. Es el único.
Yo no puedo solo. En mi fuerza yo voy a perder. Entonces yo necesito la armadura de Dios. Y entonces leyendo cuál es la armadura. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Dónde se encuentra la verdad? La palabra de Dios. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Dónde se encuentra justicia? La palabra de Dios. Calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Dónde encontramos las noticias del Evangelio? La palabra de Dios. Sobre todo tomando el escudo de la fe. La fe viene por el oír y el oír por. ¿Están notando un patrón aquí? ¿Cuál es la armadura de Dios, hermanos? La palabra de Dios. Si nosotros queremos estar fuertes para que Dios nos libra del poder que tiene el pecado sobre esta carne nuestra, nosotros necesitamos vestirnos con la palabra de Dios. Eso no es decir solamente leer las palabras. Eso no nos ayuda a nada. Mire, si yo tengo la armadura, yo soy caballero, yo tengo la armadura, y uno dice, hey, ¿y cómo va usted a la batalla? No ha puesto su armadura, no se preocupe, yo lo tengo acá. Pero si no lo pongo, Alfredo, voy a morir. La palabra de Dios nos revela los ataques del enemigo. Amén. La palabra de Dios, ya estoy atrasado, mire. La palabra de Dios nos revela los peligros que tenemos en este mundo. También nos revela cómo hacer con esos peligros, cómo evitarlos, cómo pasar sobre esas cosas, ¿verdad? De no dejar reinar el pecado en nuestra vida. ¿Eso viene de dónde? De la palabra de Dios. Todo lo que nosotros necesitamos, hermanos, está aquí en la palabra de Dios. Si yo quiero ser fuerte para el Señor, ¿me escuchen? Si yo quiero estar fuerte para el Señor, si yo no quiero que el pecado me domine, si yo quiero tener victorias en mi vida, tengo que ponerme la palabra. Tengo que estar vestido con la palabra de Dios para que yo pueda estar fuerte. No diga yo voy a estar fuerte porque yo amo a Dios. Pues si ama a Dios, debe amar su palabra también. Léelo. Amén. Póngaselo. Miren lo que dice Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, 11. Francisco, léeme el 11 y el 9 después. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el 9. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ok, la Biblia dice que primero necesitamos que esconder la palabra de Dios en nuestro corazón. Esconderlo en el corazón no es solamente leer las palabras, es leer para entender, para aplicar. Amén. Y si nosotros aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, entonces hemos puesto la armadura de Dios. ¿Se está notando algo aquí? Que para ser salvos del poder del pecado, nosotros tenemos que hacer unas obras. Amén. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que poner la palabra, tenemos que hacer la palabra. De ser salvos de la paga del pecado, Cristo. Él lo hizo todo. No es por obras, no tenemos que hacer nada, menos aceptarlo por la fe. Pero para estar salvos del poder que tiene el pecado sobre nosotros como cristianos, hay que trabajar. Hay que hacer las obras. Pero las obras hechas en Dios, por su palabra. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. Amén. Guardar tu palabra. No solamente tenerlo. Creo que todos tenemos una Biblia
Qué triste cuando un pastor va a visitar a la gente y ellos hacen una pregunta y el pastor dice, bueno, tráeme tu Biblia, yo te muestro. Y traen la Biblia así. Hermanos, si yo estoy usando mi Biblia no va a ser así. Amén. Hay que leerlo. Hay que entenderlo. Hay que ponerlo. Para que podamos estar fuertes contra las asechanzas del diablo. Entonces, 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 al 20. Vamos, Gabino. 17 a 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Perdón, empiezo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Lee eso otra vez. La 19. No, el último parte. Nos encargó. Ya. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Estamos encargados con algo. Una responsabilidad. Sigue, hermano. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ok. La Biblia dice que nosotros somos embajadores. Amén. Sabemos lo que es un embajador, ¿verdad? Vamos a decir que el embajador de Panamá a Nicaragua. ¿Ok? Y él está ahí, nunca viene a su oficina, siempre va a la playa. La gente le ven ahí tirado, borracho, y no ayuda a nadie. ¿Cómo está representando a Panamá? ¿Qué van a pensar la gente de Nicaragua de los panameños? Mire que esos panameños no sirven para nada. Pero el problema no son los panameños, es el embajador. Nosotros, hermanos, somos embajadores de Cristo. ¿Cómo le representamos? Yo he escuchado gente que han dicho, si este es un cristiano, yo no quiero ser uno. Qué embajador feo. Amén. Bueno, nosotros somos embajadores al mundo para que la gente vea a nuestro Dios en luz bonito. Amén. ¿Para qué? Para que acepten a Cristo. Tenemos la palabra de reconciliación y como embajadores debemos entregar esa palabra a los incrédulos para que ellos también puedan venir a Cristo y ser salvos. Hermano, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Amén. Muy grande. Debemos tomarlo en serio. Me gusta que ustedes están aquí estudiando. Eso me dice que están por lo menos serios de aprender más, ¿verdad? Pero ahora tenemos que aplicar lo que aprendemos para ser mejor cristiano en el mundo. Vamos a mirar más de eso en un momento. Ahora quiero que me entreguen sus tareas. Me traen la tarea y lo pongan acá.
Hey, te leo la nota que le di. Ok. No está malo, mami, no está malo. Pero yo digo, leo lo que yo escribí para usted. Ok. ¿Ya están todos? Falta. Hay que terminarlo, sí. Bueno, vamos a continuar, no sé dónde se van todos, no estamos tomando un break. Vamos, hermanos. Siguiente asalto. Segundo asalto. Vamos, sí. Vamos. Ok, vamos, hermanos. Vamos a empezar, sí. Ok, hermanos. Que acabamos de mirar a Efesios capítulo 6 de la armadura de Dios. Pero como dije antes, no solamente leerlo nos beneficia, ¿verdad? Tenemos el ejemplo del etiopio. El eunuco de Etiopía venía haciendo ¿qué? Leyendo las escrituras y le hacía beneficio. Problema que no lo entendía. Mire, no es solamente leer, pero hay que entender. Y para entender a veces hay que estudiar. Y para estudiar hay que estudiar a veces mucho, ¿verdad, hermano Wide? No es solamente abrirlo y leer, ya lo entiendo. Hay que estudiar, porque hay cosas que no entendemos de la Biblia. Hermano Jerónimo, cuando usted predica, usted tiene que estudiar. Usted no puede abrir la Biblia, ok, vamos por acá. No, si yo entiendo todo eso. Hay cosas que hay que estudiar y hay que aprender. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? ¿Cuál es el sentido? La pregunta que le hizo Felipe, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Qué dijo el hombre? ¿Cómo puedo si nadie me guíe? ¿Verdad? Es que él era un incrédulo, todavía no tenía el Espíritu Santo para ayudarle. Y él no tenía la experiencia que necesitaba. Él quería saber, pero él necesitaba ayuda. Miren, hermanos, nosotros no solamente debemos leer, tenemos que leer para entender y también para aplicar lo que nosotros estamos estudiando. Romanos 10, 17, ¿qué dice? ¿Todos? Fe viene por el oír por la palabra de Dios. Ok. Nosotros necesitamos fe. Sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Entonces no me diga que yo no tengo fe, pero no importa, porque yo estoy estudiando la Biblia. Pero si usted estudia la Biblia, él no lo cree. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras nosotros vamos leyendo la palabra, si lo creemos, lo vamos a ¿qué? Aplicar. Amén. Lo vamos a aplicar.
La fe, eso es algo que muchos, bueno, hermano Willy, hay mucha mentira sobre la fe, ¿verdad? Algunos dicen, pero si tú crees en tu corazón y si estás firme en lo que crees, el Señor lo va a hacer. Eso es mentira. La Biblia nunca dijo eso. Mire, yo puedo creer en mi corazón todo lo que quiero. Y yo puedo decir, miren hermanos, yo creo que después del culto el hermano Willy nos va a regalar todos un billete de 100. Amén. ¿Qué dice hermano Willy? Mentira. Mentira. Ah, mire, mentira. ¿Por qué? Porque el hermano no lo dijo. Pero si el hermano dice, mire, después del culto yo voy a regalar a todos un billete de 100. Ahora sí le puedo creer porque es su palabra. Amén. Él no va a decir eso, no te vayan buscando el 100 porque él no lo tiene. ¿Ok? Pero el ejemplo, la gente quiere obligarle a Dios por lo que ellos quieren y lo que ellos creen que Dios va a hacer. Así no funciona. La fe es creer lo que dice Dios. Mire, yo conozco al hermano Willy. Yo no creo que el hermano Willy me va a mentir. Si él dice que va a regalar un 100 a todos, yo voy a creer que algo pasó, que él salió con mucho dinero. Porque él no lo va a decir si no lo va a hacer. ¿Verdad, hermano? La palabra de Willy. La palabra de Dios es aún más seguro. Amén. Porque Dios sí puede hacer todo lo que promete. A veces nosotros no podemos. Yo puedo decir, miren, nos vemos mañana en la iglesia. Y mañana yo me levanto tan enfermo que no puedo levantar mi cabeza. Yo no voy a estar en la iglesia. No es que no quiero, es que no puedo. Entonces yo voy a estar como mentiroso, pero no soy mentiroso, es que no pude hacer lo que dije. Eso no pasa con Dios. Si usted lee algo en la Biblia que Dios promete, que Dios dice, lo puede creer. Amén. Amén. Entonces, hay que creer lo que dice Dios. No solamente lo que nosotros queremos que diga Dios. Amén. Yo oigo a esos pastores en el televisor. Mire, si tú crees con todo tu corazón, Dios te va a regalar $1000. ¡Qué mentiroso! Muéstrame eso en la escritura y yo lo creo. Pero no está en la escritura. Eso son mentiras del diablo para que la gente desconfíe en Dios. Ay, yo creí con todo mi corazón y Dios no lo hizo. ¿Pero qué creíste? ¿Dónde dice la Biblia que Dios lo va a hacer? ¿Cómo uno puede obligarle a Dios por lo que no ha prometido? Pero sí se puede creer lo que Él dice. Si Él promete algo, Él lo va a hacer. Ok. Otra cosa, porque estamos estudiando de cómo podemos estar salvos del poder que tiene el pecado sobre la carne. No podemos solamente tener la fe para ser salvos del poder del pecado. También tenemos que tener obras. Obras. Vamos a Santiago 2, 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer el 14 al 16. Vamos, Camilo. Hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarla? Y si su hermano o una hermana está desnuda y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, que alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Okay. Primero hay que entender lo que está diciendo aquí. Está hablando de lo que se aprovecha. Amén. Está diciendo un ejemplo de si un hermano viene a usted y dice que tiene hambre. Y vemos también que no tiene camisa, no tiene zapatos, no tiene para vestirse.
y hasta los pantalones están quebrados. Y uno dice, ay hermano, mire, Dios es bueno, Dios es fiel, no te preocupes nada, que Dios te va a cuidar, tenemos las promesas de Dios en su palabra, Dios te bendiga. Mire, vamos a orar, empiece a orar al Señor, que le cuide a mi hermano, y el hermano está mirando que usted tiene la comida en la mesa. Y está viendo que usted tiene toda la ropa. Y usted le toca como si le ama. Mentira. Y le manda, vaya con Dios. Hermano, ¿qué aprovechó eso? ¿Ah? La Biblia dice que Dios es amor. Y dice también que nosotros debemos andar en amor, como Dios. Amén. Si yo amo a mi hermano, mire, si el hermano viene a mi casa y yo noto que él tiene hambre, yo no voy a decir, ay hermano, vamos a orar para que Dios le provea, ¿verdad? Hermano Wille sabe lo que va a pasar. Yo le voy a decir, venga hermano, venga, a ver qué tiene Mandy en la cocina, ¿verdad? A ver si ella hace algo. Y la hermana Mandy viene y, ay hermano, siéntese, voy a hacerte algo, no te preocupes. ¿Ah? Bueno, si yo veo que no tiene camisa, las mías van a quedarle muy grandes, pero le voy a dar algo. Amén. Para que no ande desnudo. Mire, la fe tiene que tener las obras. Si yo de veras creo lo que estoy diciendo, tengo que actuar por lo que digo. Si no, no aprovecha nada. Hay gente que son muy buenas de decir, ay, mire, que Dios te va a proveer, mire, que Dios, pero demandan sin nada. Amén. Eso no es la fe. La fe es con obras. Si es fe verdadera, tiene que estar con obras. Ok, vamos a leer el 17 a 20. A ver. Hermano Miguel, usted ya leo. Una vez nada más. Hoy. Sí. Vamos a otro entonces. ¿Quién no ha leído? Tiene, hermano. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Lee eso otra vez. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Sigue. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en Dios, es uno. Bien haces también los demás, los demonios creen y tiemblan. El 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Ok. La Biblia lo dice muy claramente. Fe sin obras es muerto. Amén. Muerto. No sirve para nada. ¿Qué hace un muerto? Nada. ¿Qué hace la fe sin obras? Nada. Amén. El ejemplo que da no es difícil entenderlo. Hermano Jerónimo dice, muéstrame tu fe sin obras. No lo puede hacer. Amén. Uno puede decir que tiene fe, pero para mostrarlo tiene que hacer. Amén. Entonces no es solamente decir, hermanos, no es solamente leer la palabra, es creer la palabra y aplicar la palabra, lo que nosotros estamos aprendiendo, para que aprovecha algo, porque la fe sin las obras está muerto. Amén. Muerto. No sirve para nada. Son palabras solamente. Más voy a decir que hace daño. ¿Sabe por qué hace daño? Porque la gente va a ir de ahí diciendo, qué hipócrita. Amén. ¿Qué cristianismo, ah? Esa gente dice que me aman y me mandan con hambre. Dice que me aman y no me enseñan la palabra. Dice que me aman y ahí vamos. Porque Octavio, la fe sin las obras está muerta.
Mire que los demonios también creen en Dios. Yo no sé cuánta gente yo he hablado y dice, sí, yo creo en Dios. Pero ¿creen qué de Dios? Amén. No es solamente que creer que hay Dios, porque los mismos demonios saben que hay Dios. Amén. Pero ellos no sirven a Dios. Ellos no hacen lo que Dios dice. Ellos están en rebeldía y destrucción. Y ellos van a estar por la eternidad en un lago de fuego por su pecado. Pero ellos sí creen que hay Dios. Amén. Ningún demonio va a decir, yo no creo que hay Dios. Ellos saben que hay. Ese tipo de fe no sirve. Fe sin obras no nos ayuda a estar libres del poder que tiene el pecado sobre la carne. Tenemos que hacer. Amén. Si yo leo en la Biblia, no comete adulterio, pero yo cometo adulterio. Entonces, ¿qué me sirvió la palabra? Solamente para condenarme, ¿verdad? Porque yo no hice lo que dice. Nosotros tenemos que leerlo, tenemos que entenderlo, tenemos que creerlo y tenemos que aplicarlo para que podamos estar libres del poder que tiene el pecado sobre nuestra carne. Y si no hacemos esto, hermano, me escuchen, si no hacemos eso, no nos debe de sorprender que caemos al pecado. Amén. No nos debe sorprender. ¿Por qué? Porque yo no puse la armadura. Amén. Y si yo lo pongo y no lo uso, imagínense, hermano Camilo, que me tiran unas flechas. Yo tengo el escudo ahí, pero yo lo mantengo acá mirando. ¿Qué me va a pasar? Tengo que usarlo, ¿verdad? Si no uso lo que tengo, no me sirve. Si no usamos la palabra, si no creemos, si no tenemos las obras que dice, no nos va a ayudar. Tenemos que aplicarlo. Empiecen a entender. Amén. Versículo 21 del mismo capítulo. ¿Quién no ha leído? El hermano Avis. El 21 a 24. No fue justificado por las obras Abraham vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ok. Mucha gente mal usa esa escritura. Todo eso que hemos leído acá. Porque ellos leen eso y dicen, mire, si tú crees que estás salvo del pago del pecado, pero no tienes obras, no estás salvo. Pero hay que mirar el contexto. ¿A quién está hablando Santiago? Está hablando a los salvos. No está hablando a los perdidos. Y él está hablando de tener las obras con la fe para que aproveche algo. Ahora tenemos el ejemplo de Abraham. Nosotros sabemos de lo que pasó con Abraham. Vamos a Génesis capítulo 22 y regresamos acá. Pero Génesis 22, versículo 1. Que vemos que le vino a Abraham una prueba pero muy grande. ¿Okay? Génesis 22, 1. ¿Hay alguien que no ha leído? Léelo, hermano, el 1 y después el 10 a 12. Aconteció después de estas cosas que aprobó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Ok, ahora el versículo 10 a 12. 10. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para desagollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extienda tu mano sobre el
¿Cuántos años tenía Abraham en ese tiempo? Ya tenía Isaac. ¿Cuándo nació el muchacho? Como 90, 100 años por ahí, ¿verdad? Entonces el hombre ya pasó 100 años. Él se acaba de salvar. ¿Ah? No. Él se salvó antes de que salió de Harán. Amén. Él vino siguiendo a Dios todo ese tiempo y obedeciendo a Dios. A veces en las pruebas él falló. Y a veces en las pruebas no falló. En esa prueba que era el más severo que había pasado. Imagínense que Dios le diga, hermano Jerónimo, lleve tu hijo, el mayor, y sacrifícale para mí. Qué prueba duro, ¿verdad? Ok, pero hay que entender algo. Eso era una prueba de la fe de Abraham. Ok, la fe viene por El oír. y el oír por. La palabra de Dios. Vamos a Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Versículo 17. ¿Quién no ha leído? El 17 al 19, hermano. Por la fe Abraham fue probado y ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofreció su unigénito. La pausa. ¿Había recibido qué? ¿De quién? ¿Cuál era la promesa? Que en ese hijo iba a estar bendecido todo el mundo, ¿verdad? Ese hijo tenía hijo ya. No. Entonces, ¿cómo pudiera morir y cumplir Dios su palabra? Sigue leyendo, hermano. Habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Ok, lo que entendemos acá entonces es, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y por la palabra de Dios le había dicho, este hijo va a bendecir a todo el mundo. Tu descendencia, que va a estar como las estrellas, como la arena del mar. Este hijo es su descendencia. Este hijo no tenía hijo. Bueno, hubiera sido diferente si había tenido hijo ya. Posible Dios le mata y deja morir. Pero Abraham sabía, me escuchen, Abraham sabía que Dios siempre cumple sus palabras. Y aunque sea imposible para el hombre, no es posible a Dios. Él siempre cumple su palabra, no importa lo que sea. Había dicho, en este hijo van a estar bendecidos todos. Entonces Abraham él sabía, mire que sabía, no pensaba posible, que ojalá que sí. Él sabía que si mataba a ese hijo, Isaac, que Dios le resucitaría de los muertos para cumplir su palabra. Eso no es fe. Eso es mucha fe, ¿verdad? Creer que hasta de los muertos le hubieran resucitado para cumplir su palabra. Hermano, eso es la fe. ¿Y quién tiene fe así? Bueno, primero tienes que ser cristiano, ¿verdad? Ok, entonces cuando leemos en Hebreos, os digo en Santiago, capítulo 2, dice versículo 23, se cumplió la escritura que les dice, Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces lo que pasó aquí fue que Abraham probó la verdad de su fe. Amén. No dijo solamente, bueno, yo sí creo que Dios le puede resucitar. Él tuvo obras para manifestar que sí tenía fe. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. No lo hizo Abraham. Mire, eso no es un ejemplo de un hombre que se salvó de la paga del pecado. Eso es un ejemplo de un hombre que se salvó del poder que tiene el pecado sobre la carne. ¿Por qué? Porque tuvo fe, pero con obras. Amén. No me digas que cree
Mire, por ejemplo, nos voy a castigar a todos nosotros. Mire, un ejemplo. Yo sí creo lo que dice Dios. Pero Dios dice que toda prueba es para qué? Para el bien. Amén. Entonces dice que debemos regocijar en las tribulaciones, ¿sí o no? Pero como usted dice que cree en Dios y cuando viene la tribulación dice, ay, pero ¿qué voy a hacer? Que tengo ese problema, que hay, que... No, eso no es fe. Si creemos lo que dice Dios, cuando viene la prueba, tenemos que decir, bueno, es una prueba de Dios, se encarga Él. Amén. Yo voy a esperar tranquilo a ver lo que hace Dios. Eso es fe. Pero cuando nosotros, yo recuerdo estaba hablando con una señora una vez que ella estaba como, ay, que mi hijo enfermo y que eso y que yo no sé qué voy a hacer y dije, mire, era mi tía. Yo le dije, mire tía, hay que confiar en Dios. Oh no, yo sí confío en Dios. ¿Pero por qué estaba turbada entonces? Bueno, ella dijo que creía, pero no creía. Porque hay que mostrar la fe. En ese caso se mostraría por estar tranquila. Amén. ¿Me están entendiendo? Se nota cómo uno se salva entonces del poder que tiene el pecado sobre uno. Solamente con la palabra de Dios y creyendo y haciendo lo que Dios nos dice. Así nos quedamos tranquilos. Amén. Abraham no lo hizo siempre. Pero en ese caso ya había aprendido el hombre. Mire, el Señor cumple su palabra, no me voy a... Mire, que me dio un hijo ya cuando era imposible. Que ya con Sarai era imposible tener hijos, pero tuvo hijo. Ya él había visto el milagro, ¿no? Que Dios cumplió su palabra como él había dicho. Y ahora cuando le viene esa prueba dice, tranquilo estoy. Yo sé que Dios lo tiene. Amén. Que Él lo va a hacer. Él tenía la confianza de que aunque muriera su hijo, Dios le iba a resucitar de los muertos. Amén. Amén. Santiago 2:25. Ahora Miguel. 2:25. ¿Ah? Santiago 2:25. Sí. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Okay, recordamos a Rahab, la ramera, que ella vivía en Jericó. Cuando vinieron los dos espías, ella sabía quiénes eran. Ella les escondió. ¿Por qué? Porque sabían que ellos estaban sirviendo a Dios. Si le hubieran descubierto a ellos, ¿qué le hubieran hecho a ella? Espía, ¿no? Pero ella, confiando en Dios, mostró su confianza en Dios por no entregarles. Hasta les escondió y en la noche los bajó por la mura en una canasta para escapar. Mostró su fe. Fue justificada, pero ¿cómo fue justificada? Ella ya había creído en Dios. Si recordamos lo que la señora dijo a los dos espías, nosotros sabemos que Dios ha entregado, que Dios, su Dios, es el Dios. Ella había creído. Amén. Ella ya sabía que Dios era Dios. Había rechazado sus dioses y por la fe, ella mostró su fe por cuidar a los espías. Versículo 26, Francisco. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Eso no necesita explicación, ¿verdad? Como el cuerpo sin espíritu, el cuerpo sin espíritu está muerto. Tiene que tener los dos para estar vivo. Igual, si tenemos fe verdadera, tiene que tener obras. Porque sin obras no es fe. Porque lo que uno cree tiene que mostrarlo. Amén. Un ejemplo.
Yo estaba mirando cuando ustedes llegaron. Se empezaron a tirar las sillas. Yo no vi a ni uno de ustedes que primero probó la silla. ¿Ah? Antes que me siento a ver si me aguanto. Bueno, yo he visto sillas que sí tengo que probar primero. Pero nosotros venimos acá y miramos la silla, ¡plup!, nos tiramos. ¿Por qué? Porque teníamos confianza que esa silla no se va a caer. Entonces, ¿qué hicimos? Mostremos la fe en la silla por sentarnos. Un ejemplo. Si yo digo, ay, mire, es una silla buena, una silla fuerte. Yo tengo toda confianza en esa silla, que no se va a caer, que no me va a dejar al piso. Ahora, ¿qué están pensando ustedes? Ese man no cree nada de esa silla. ¿Amén? Pero si yo vengo y me tiro así, bueno, sí tiene confianza. Así es la fe, hermanos. La fe verdadera se muestra. ¿Por qué? Porque es fe. Sin fe sin obras está muerto. No es fe. Entonces nosotros necesitamos la fe. Necesitamos primero ser salvos. Porque si uno no está salvo de la paga del pecado, no puede ser salvo del poder que tiene el pecado sobre la carne. Pero ya que estamos salvos, tenemos que obedecer a Dios, tenemos que ponernos la Biblia, ¿verdad? Hacer lo que dice Dios, bautizarnos, estar unidos entonces con una iglesia para servir a Dios, leer la palabra de Dios con entendimiento, ¿para qué? Para hacerlo. Y si hacemos todo eso, estamos poniendo la armadura de Dios. Y si ponemos la armadura de Dios, podemos estar fuertes en Dios.